Hola, hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren bien allá en sus hogares en compañía de su familia. Pues bueno, bienvenidos a este tiempo devocional. Hoy ya es viernes, ya es fin de semana, estamos terminando la semana, ya inicia mañana el fin de semana. Espero que tengan un bendecido fin de semana. Vamos a tener un fin de semana lleno de bendiciones. Nos espera la escuela dominical a las 10 de la mañana y el culto de adoración a nuestro Dios a las 11:20 de la mañana. Les recuerdo que el culto de adoración ya también va a ser de manera presencial, es decir, aquellas personas que estén dentro del grupo que sí puedan venir y que tengan el deseo, la necesidad de venir y adorar juntos a nuestro Dios, pues vamos a estarlo haciendo, ¿verdad? Desde este lugar el día domingo. Bueno, pues estoy muy contento, mis hermanos, de que ya vamos a poder vernos. Estoy muy contento de tener este tiempo devocional. Sean todos bienvenidos, mis hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel, acá en Culiacán, Sinaloa. Y todos aquellos que nos están siguiendo en la transmisión de alguna otra iglesia, de alguna otra ciudad, les damos también una cordial bienvenida. Les mando un abrazo a la distancia. Bueno, pues vamos a iniciar este espacio devocional. Si les parece bien, vamos a iniciar orando a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, Dios santo, Dios todopoderoso, te damos gracias, Padre bendito, porque tú nos permites vivir un día más. Te damos gracias también porque nos permites estudiar y escudriñar tu palabra. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca a toda verdad, pero que también, Padre Santo, nos ayudes para que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a tener hoy un devocional basado en el libro de Josué, capítulo número 20, de los versículos del 1 al 9. Me voy a permitir leer de los versículos 1 al 6. Ustedes me siguen con su vista ahí desde su lugar. La palabra de Dios dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se escoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre, y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos la recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Muy bien, hoy vamos a ver, hermanos, precisamente este devocional que está llamado Ciudades de Refugio. Cristo es nuestro refugio. Bueno, yo sé que usted ha escuchado y ha leído, ha estudiado acerca de las ciudades de refugio, pero le invito a que veamos el siguiente video. Si actualmente escuchamos ciudades de refugio, podemos llegar a pensar en un lugar donde cierto grupo de personas por diversos motivos son protegidas. Esto no está nada alejado de la realidad. Cabe destacar que estos sitios también existieron en tiempos bíblicos. Deuteronomio 19, 1 y 2. Cuando Jehová tu Dios haya exterminado a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las desposes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da para que la poseas.
Dicha tierra tendría que ser dividida en 3 partes para que todo homicida huya allí. Nuestro Señor dio este mandato con un solo propósito, aunque a simple vista sea inusual que pidiera hacer un lugar donde un asesino sea escondido. La realidad de esto es mucho más profunda de lo que se pudiera imaginar, pues el homicida que tendría oportunidad de huir a la ciudad de refugio es porque cometió el asesinato por accidente, de manera involuntaria y sin haber odiado con anterioridad a su prójimo. Esta persona que mató a su hermano de manera accidental podría acudir a las ciudades de refugio para evitar que el vengador de sangre enfurecido lo persiga y lo hiera de muerte, debido a que él no merece que le quiten la vida porque no había odiado a su prójimo cuando ocurrió la tragedia. Deuteronomio 19:10. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad y seas culpable de sangre. En cambio, si alguno aborrece a su prójimo y lo mata y luego huye a las ciudades de refugio, entonces los ancianos de las ciudades enviarán hombres a sacarlo de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Con información de Yajaira Valtierra, Veracidad News. Bueno, como ustedes pudieron ver en el video, ya nos explicaron en qué consistían las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio fueron creadas para proteger la vida de la persona que había dado muerte a otra de manera accidental, ya que había la ley de que si el familiar cercano de la víctima se enteraba de esta situación, podía vengar a su familiar muerto matando al presunto asesino. Bueno, nosotros podemos ver que las ciudades de refugio fue una creación de Dios, no de los hombres, sino de Dios para proteger no al asesino, sino para proteger al inocente. Por medio de las ciudades de refugio, Dios creaba un refugio de protección de la vida y creaba un sistema de acciones justas para el bienestar del pueblo de Israel. Y no solamente del pueblo de Israel, sino también estaba protegiendo inclusive a los extranjeros que estaban viviendo en esas ciudades. El ejemplo clásico, hermanos, que nos da el Talmud es aquel en el que nos explica cuando un hombre sube unas escaleras o unas escalinatas, y esas escaleras, uno de esos escalones se rompe y él cae, pero cae encima de otra persona, quitándole la vida, es decir, matándolo de manera accidental, y no hay testigos, nadie se dio cuenta de ello. Entonces, para que el familiar más cercano no tome venganza pensando, tú lo mataste a propósito, bueno, para eso Dios creó estas ciudades de refugio. Le pidió a Moisés que las hiciera. Ahora en el tiempo de Josué se estaban designando esas ciudades para que el presunto asesino, el que había dado muerte accidental a su hermano, no pudiera alcanzar la venganza del familiar más cercano, sino que huyera a aquella ciudad y en esa ciudad estuviera preservándose la vida hasta que se hiciera un juicio justo para él. Ahí tenía que permanecer hasta que el sumo sacerdote de ese tiempo muriera, y entonces ahora sí ya quedaba libre de culpa y podía salir de la ciudad de refugio, regresar a la ciudad en donde él vivía y poder vivir su vida. Pero si en el juicio se le decía, se emitía de que él era culpable de la muerte, no accidental, sino de manera premeditada, entonces se le entregaba al vengador de la sangre para darle muerte. Bueno, nosotros podemos ver que se habían establecido 6 ciudades de refugio al alcance de todo. Lo podemos ver en el versículo número 7, dice: entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó. Señalaron a Béser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu
de Manasés. Bueno, 6 ciudades de refugio al alcance de todos. Se establecieron 3 ciudades al este del río Jordán y 3 al este. Estaban a una distancia aproximadamente de 80 kilómetros una de la otra. De esa manera, una persona tendría que recorrer la distancia máxima de 40 kilómetros para llegar a una ciudad de refugio. El procedimiento era sumamente práctico. Bueno, como ya lo explicamos, el homicida tenía que ir a una de esas ciudades y no a cualquier otra. El homicida podía ser un hebreo o podía ser un extranjero que habitase entre ellos. La muerte debía haber ocurrido de manera accidental, sin premeditación. Y esto lo podemos ver en Josué 25, Deuteronomio 19:4 y en Números 35 del 16 al 23. El homicida debía presentarse a la puerta de la ciudad y exponer su caso ante los ancianos. Los ancianos, bueno, debían darle un lugar para vivir hasta que éste tuviera un juicio adecuado. Si era encontrado inocente, debía de permanecer en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote que estuviera en esos días. Si se le encontraba culpable, entonces era entregado al vengador de la sangre. Al quedar libre, el homicida podía volver a su ciudad y a su casa, a la ciudad de donde huyó. Bueno, nosotros podemos ver que en esas ciudades en donde se preservaba la vida, encontramos nosotros algunas lecciones para cada uno de nosotros. Bueno, estas ciudades de refugio simbolizan que Dios ha hecho provisión para nosotros por medio de Jesucristo, para que el pecador pueda encontrar salvación y vida. La diferencia, sin embargo, es maravillosa. En las ciudades de refugio, la persona homicida que era culpable era entregado al vengador para que él lo pudiera matar. En Cristo, mis hermanos, el homicida culpable es perdonado. Nosotros podemos ver que de la misma manera como Dios dio ciudades de refugio, también nos ha dado a Cristo, hermanos, para refugiarnos nosotros en Él. Primera de Pedro 3, versículo número 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que, mis hermanos, Dios nos ha perdonado a través de Cristo Jesús. Y somos culpables. Hermanos, si algo merecemos por nuestro pecado, es la condenación eterna. Pero dice la Escritura, hermanos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que, mis hermanos, Cristo, hermanos, es nuestro refugio. En Él podemos acudir cuando nosotros admitimos que somos culpables de pecado, y solamente a través del sacrificio cruento en la cruz del Calvario de Cristo Jesús, hermanos, es que Dios nos puede salvar y entonces nosotros nos podemos refugiar en Él. El pecador debe correr, hermanos, hacia Jesucristo. Él es la única ciudad, hermanos, de refugio en la cual puede encontrar vida, y vida, hermanos, en abundancia. Jesucristo siempre está más cerca, hermanos, del pecador que cualquier ciudad de refugio lo estuvo de cualquier homicida. La persona, hermanos, redimida por Cristo debe buscar el establecimiento de relaciones buenas con su prójimo, las mejores maneras de vivir en paz y de ayudar a crear un mundo mejor. Los que aman a Dios
Se debe de esperar, hermanos, de ellos justicia, corrección y buen comportamiento. Pero todo inicia, hermanos, cuando cada uno de nosotros aceptamos, hermanos, nuestra condición de pecadores, de que somos culpables, hermanos, y que merecemos el castigo eterno, hermanos, que es la separación, hermanos, de Dios con nosotros. Pero necesitamos acudir al único refugio que nos ha dado Dios. Su nombre es Jesucristo. Cuando le pedimos perdón a Dios, hermanos, por nuestros pecados y ponemos la fe en Cristo Jesús, nuestro Dios, hermanos, nos perdona y nos acepta y nos da vida y vida en abundancia, para que ahora nosotros podamos vivir, hermanos, en justicia, en corrección, y para que nosotros podamos tener un buen comportamiento. Gracias a Dios, hermanos, por el gran refugio que nos ha dado, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. De la misma manera, hermanos, como le dio ciudades de refugio en el pasado, hermanos, al pueblo de Israel, a nosotros, hermanos, nos ha dado el gran refugio que es Jesucristo, para que podamos venir delante de Él y podamos tomar ese refugio que Dios nos ha dado, mis hermanos. Así que yo les invito, mis hermanos, mis amigos que me están viendo en estos momentos, que tu confianza y tu esperanza solamente esté puesta en nuestro Dios y en su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Gracias a Dios, hermanos, por la provisión que nos ha dado, por el gran refugio que nos ha dado en Cristo Jesús, y confiamos plenamente en Él, que si Él nos ha dado la salvación a través de Cristo Jesús, también nos va a dar todas las cosas que necesitamos para seguir adelante. Y necesitamos confiar, hermanos, que en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de esta enfermedad, en medio de esta pandemia, nuestro Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro refugio, y en Él tenemos nuestra esperanza y nuestra confianza. Gracias a Dios por ello. Pues gracias, hermanos, por este tiempo devocional, por la palabra de nuestro Dios que ha traído aliento a nuestra vida. Les invitamos, hermanos, el domingo al culto de adoración a nuestro Dios, a la escuela dominical. Los esperamos, hermanos, también la siguiente semana en los devocionales a las 7:30 de la noche. Sigamos orando, mis hermanos, sigamos orando por los enfermos. Nuestro hermano José, nuestra hermana Elizabeth me dice que anda un poco mal de sus plaquetas, están bajas, pero sigamos clamando a nuestro Dios. La vida, hermanos, de nuestro hermano José está en las benditas manos de nuestro Dios, y Él tiene la última palabra. Pero sigamos nosotros como pueblo de Dios clamando y poniendo en oración a nuestro hermano José y a todos los demás enfermos. Así que, mis hermanos, les pido que por favor nos mantengamos en sintonía y en oración. De la misma manera, aprovecho, hermanos, para decirles que vamos a tener un tiempo de oración y ayuno el mismo día que lo tuvimos esta semana. El día lunes vamos a arrancar a la medianoche del domingo y vamos a terminar de la misma manera el lunes al mediodía vamos a terminar. Así que para que usted esté listo, síganos ahí en la página de la iglesia. Cada uno ya tiene asignado un horario para estar orando, y a las 12:15, cuando nuestro hermano Jaime termine el tiempo de oración, nosotros también podamos entregarle ese tiempo de oración y ayuno a nuestro Dios por los enfermos. Cuídense mucho, mis hermanos, que Dios los bendiga. Hasta luego.